Son las 10:14 y continuamos en vivo con este operativo Unidos en Solidaridad por Globovisión y ya están con nosotros nuestros primeros invitados del día de hoy. Antes de avanzar, quería decirles que Hazel Leal, estamos pendientes con ella, pero la llamada no se pudo concretar, entonces la vamos a hacer más adelante. Él es el invitado que viene a continuación, es reconocido por su trayectoria en RCTV, roles clásicos en Mi Gorda Bella, Mi Prima Ciela, Por estas calles, etcétera, etcétera. Estuvo en La Guaira justamente el día del terremoto, ayer a su vivienda, ayer a su hogar. Conversamos hace 2 fines de semana con su hermana y nos habló de su delicadísimo estado de salud, estaba en terapia intensiva, pero ahora está aquí. Así son los milagros de Dios, así son los designios del Señor. Por eso queremos conversar con él y que nos cuente lo bonito que ha sido esa historia después de ese día y ese renacer. Enrique Izquierdo y su hijo Kender Izquierdo, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Melissa. Gracias, Orlando. De verdad que me estoy impresionada y esto no lo digo por adularte ni de lo bien que estás. Tu hermana nos habló de las complicaciones que tenías hace 2 fines de semana y que hoy puedas estar aquí, puedas caminar, puedas estar también. Pequeñas lesiones, Ay, quemaduras, igual Ay. en las piernas, ¿no? A ver, vamos a... Wow. Sí. Ajá, vamos a... Ajá, sí. Mira. Pero eso no es nada para este milagro de Dios, de verdad. Porque esto es un milagro. Cuéntanos. Ajá. ¿Cuál fue el cuadro clínico una vez que, Bueno, lograron rescatarte? ¿Quieres que te cuente desde el No, principio? o desde el principio, ¿verdad? O cómo viviste la bueno, situación. ok. Yo vivía en Residencias Vistamar, frente al mar, un edificio bellísimo, con piscina. Tenía 20 años viviendo ahí, para mí ese era mi paraíso. De verdad, un apartamento pequeño de 51 metros, pero era mi paraíso. Tenía el mar, tenía la montaña, tenía todo el clima. Siempre te había todo. gustado la playa. Siempre, siempre. Y gracias a mi trabajo por muchos años en Radio Caracas Televisión, yo pude comprar ese apartamento hace 22 años atrás. Bueno, nada, te cuento, el día 26, que era el día de San Juan, yo bajé porque tenía mis 2 carros arriba y me decidí organizar. 24, ¿no? El 24. El 24 es el día de San Juan. Decidí organizar un poco la maleta del carro y sacar y botar algunas cosas. Bueno, lo hice, llegó al lobby, ahí nos conocíamos todos porque era un edificio muy grande, pero donde vivían muy pocas familias, aproximadamente 30 apartamentos de 137. ¿Okay? Pero entonces todos nos conocíamos. Pero todos los otros eran como personas que vivían... Ajá, vacacionales, exacto. El resto eran vacacionales. Vivíamos 30 y el resto eran vacacionales. Exactamente. Y de hecho, mucha gente estaba alquilando los apartamentos porque eran muy lindos como vacacionales. ¿Okay? Bueno, me siento en el lobby, saludo a una vecina, empezamos a conversar, llega otro vecino, me dice, Enrique, ¿quieres tomarte algo? Que se estaba tomando una bebida espirituosa. Y yo le dije que no, le dije, no, yo no, gracias, Javier, él falleció. En eso baja otro vecino, Flavio, amigo mío, y me dice, vámonos para San Juan, vámonos para Naiguatá, con José Luis y Joao, otros vecinos y amigos. Y yo le dije que no, man, eso es mucha gente. Y bueno, decidí no ir, gracias a que ellos fueron, se salvaron, pero las esposas fallecieron. Y Joao no fue y falleció en el primer piso. Le cayó el edificio. ¿Cuántos pisos tenía el edificio? Tiene 12 pisos, son 11 más 1 porque como tenemos mezanina son 12 pisos. Y el edificio tenía 2 lados, pues una gente vivía de este lado y la otra de este lado. Cuando se cae el edificio, que salgo yo siento que salgo volando, el edificio cae hacia el lado derecho donde está la piscina de los niños y una casa y un centro comercial que había al lado, donde creo que falleció mucha gente también, en la quinta sobre todo, ¿no? Bueno, ok, yo estoy ahí, subo, prendo un poco el fútbol, como todo, me sirvo un refresco, me puse en la cama con mi celular. ¿Piso 7? Piso 7, sí. Y de repente siento un movimiento así en la cama, ¿no? Tú sabes que uno al principio dice, ¿seré yo? Sí. Ok, la segunda vez, pero cuando veo la segunda vez, inmediatamente me paro y me pongo los zapatos de goma. Y yo tengo, al lado derecho tenía el marco del baño. O sea, que dicen que hay que meterse en el marco, unos dicen que no. Bueno, yo lo hice. Traté de hacerlo. Cuando yo llego ahí,
fue un movimiento tan terrible. Yo tenía mi televisor grandote, fue un movimiento tan terrible, tan devastador, con tanta furia, que no dio tiempo a nada. De repente yo vi que el televisor salió del aire, cae, se empiezan a abrir las paredes. Fue muy rápido, para mí fueron 15 segundos. Hablan de 39, probablemente sí. Yo no sentí 2 terremotos, me imagino que mientras yo caía... Claro, a lo mejor el edificio cayó en el primero. Yo creo que el edificio cayó en el primero, sí. Bueno, cae el edificio y de repente yo me encuentro tapiado totalmente con el techo de mi vecino, el techo mío, que era el apartamento de mi vecino. Claro. Tapiado con una pared muy ancha de este lado, pero que por milagro de Dios a 4 dedos no me llegó a agarrar esta parte del cuerpo. Yo quedé así, con la cara arriba de una piedra de concreto, de un bloque. Un milagro así. Y cuando yo no perdí nunca el conocimiento, ¿no? Entonces... ¿Y quedaste completamente estirado o estabas no, encorvado? quedé totalmente estirado, no estirado totalmente, pero sí. Yo lo primero que hago es decir, Dios mío, o sea, no te lo crees. No, claro, no te lo además crees. que no sabías ni qué estaba pasando. Porque no, sabía que era un terremoto, sin duda alguna, claro, un terremoto por el movimiento tan brusco, pero tú tienes razón, uno dice, primero no sabes si es verdad, si será que estoy soñando, o sea, esto me puede estar pasando, y me doy cuenta que estoy sepultado, ¿ok? Yo dije, bueno, Dios mío, ¿qué hago? Entonces lo primero que hice fue mover mis manos, las podía mover mis pies, pero yo estaba desde los glúteos hasta la mitad de la espalda. Ahí sí me cayó una pared, ¿verdad, hijo? Que esa sí no me dejaba. Yo trataba de levantarla y no podía. Ay, Dios mío. Entonces yo... Además Qué que impotencia, y con los nervios de... ¿será que me agarró algo? ¿Será que podré sacar las piernas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí, no. Y tú sabes que yo tenía días viendo, que no me gusta ver esas cosas, el terremoto del 85, porque estaba viendo, yo soy apasionado a la televisión, pues soy un hombre de televisión, de lo que pasó en Televisa, entonces lo vi varias veces, después lo que pasó en el volcán de Colombia, no sé por qué. A lo mejor eso te ayudó para colocarte justamente bajo el marco y... Allá iba. Eso me llegó a decir, espérate, ¿qué escuchaste tú en esos programas? Mucha gente que tuvo 5 o 6 días, inclusive aquí creo que más de 10 días, Sí. gente que han sacado, ¿no? Yo sentía mucha presión aquí, ¿ok? Entonces yo trataba, yo decía, Dios mío, yo pedía auxilio y no, había un silencio sepulcral. Yo no oí en 12, 15 horas ni un auxilio, ni una ambulancia, ni una... Claro, la magnitud de la tragedia, que yo no la sabía, era terrible, que había niños en los edificios de Misión Vivienda, que vivía muchísima gente, que yo no sabía que se habían caído. Yo no sabía que mis edificios a los lados también se habían caído. O sea, que las mismas autoridades se le murieron los familiares. El director de seguridad de ella, que el tipo siempre es un tipo demasiado eficiente en su trabajo, se le murió la mamá y se le murió la hermana. O sea, todos estábamos en una tragedia a nivel nacional y no lo sabíamos, ¿no? ¿Estabas a oscuras? Estaba ¿O te llegaba luz? Me llegaba poca luz, pero cuando pasó el tiempo estaba oscura. Entonces yo tenía un reloj de estos que usamos todos estos, que yo trataba en medio yo estaba así, ¿ves? Yo trataba como que nunca lo había hecho, de ver si por el reloj podía llamar. Y yo pensaba en mi hijo. Yo decía, quien me puede sacar aquí es Kender, mi hijo. Claro. Pero yo decía, a quien me atienda, yo le digo, mira, estoy tapiado, estoy vivo, llamen a Kender. Porque yo sé que él es en ese sentido, ¿no? Bueno, pero vamos hasta este momento a escuchar la versión de Kender. ok. Porque me imagino que lo primero que hiciste cuando pasó el terremoto fue pensar en tu padre. ¿O tratar de llamarlo? Bueno, principalmente, o sea, cuando el momento del terremoto yo me encontraba en mi residencia, en Valle Arriba, mi apartamento, y fue muy fuerte el sismo, pues. Sí. Inmediatamente, bueno, después de pasar las horas, empezamos a enterarnos que La Guaira había sido devastada. Al ver las noticias, al ver los videos, no había señal en La Guaira, la señal ya se perdía a partir del túnel, ya perdías la señal, la comunicación total en La Guaira. Bueno, durante esa noche yo me preparé psicológicamente, pensé todo el plan que iba a ejecutar
para el día del amanecer trasladarme al lugar. Y fue lo que hice. Al amanecer, aproximadamente 7, 8 de la mañana, me preparé y me fui a La Guaira. Y siempre tuviste la convicción de que estaba vivo. Yo iba al rescate de él, yo iba por él. Y eso fue, y bueno, y lo documenté todo desde el principio, desde que llegué al edificio, porque al llegar al edificio, unos vecinos me informaron que él había fallecido, que no tenían información de él, nadie sabía nada de él. Al yo verme con esa noticia tan impactante, yo entro como en cierto desespero y empiezo a rodear, a bordear el edificio, empiezo a subir los escombros, empiezo a preguntar, a pedir información. ¿Había algún tipo de ayuda allí o simplemente eran los vecinos y los había familiares? No había ningún tipo de ayuda. A Ok. ese momento era un momento muy, muy, muy trágico y era un momento reciente porque era ya el amanecer del día jueves, ¿verdad? Bueno, ya 25. él tuvo la suerte de conseguir 3 ángeles, que les mando la bendición, que eran muchachos como estudiantes de la Policía Nacional. Sí, unos alumnos. Y él le preguntó, yo pasé 16 horas sin comunicarme con nadie, pero 2 horas antes de que mi hijo llegara, que yo sabía que él iba a ir, pregúntame por qué, solo Dios lo sabe. Estos muchachos se comunicaron conmigo, pero ellos vieron, yo no sé si ustedes vieron el video, yo estaba totalmente tapiado, el edificio cayó, para ellos era imposible sacarme. Entonces me preguntaban, ¿cómo estabas, Enrique? Las manos, los pies. Entonces yo me imagino que ellos estaban ¿Y buscando. los conocías de antes No, o esos fue? ángeles, esos ángeles llegaron ahí solos. Eran personas que estaban ahí rescatando también Sí. seres humanos y al momento de yo llegar, yo pregunto, yo hablo con ellos, le digo que si tienen información de Enrique, que si saben algo de Enrique, y al decir su nombre me dicen, sí, Enrique estaba al otro extremo del edificio, pero ellos no hacían nada para sacarlo, ¿me entiendes? Ya eran las 10 de la mañana y él se había comunicado con ellos al amanecer A las aproximadamente. 6, calculo. O sea, ya habían pasado 3, 4 horas y él seguía en el mismo lugar. Sí, Cuando sí. yo me comunico con ellos, ellos me informan pues que si, o sea, dónde está la ubicación, yo me acerco a hablar con él y ellos inmediatamente, o sea, me dicen, mira, si tú quieres sacar a tu papá, tienes que buscar ayuda. Porque en un momento de tragedia, o sea, ahí no había personal, no había ayuda de Sí, ningún sí, estilo. no, Ahí no. era cada quien que tenía que resolver al momento. Y bueno, yo con mi cierto adoctrinamiento que tengo, formación militar, pude ejecutar todo lo que vieron en el video y logré sacarlo. Pues Bueno, pero después de el 4 público horas. no lo sabe. Él Ajá, llega, exacto, después de 4 cuenta. horas. Él llega, cuando llegó la voz de te imaginarás que para mí llegó mi salvación, ¿no? Llegó mi salvación. Y además que tú sabes que yo decía, yo tengo una voz potente, yo canto. Entonces, como yo veía que había aquel silencio de tantas horas, yo dije, tienes que administrar bien la voz para pedir auxilio no solo por ti, sino por el resto de tus vecinos, que además son tus amigos, que ninguno ha escuchado nada. No, yo no escuché nunca nada, nunca nada. Entonces yo decía, auxilio, auxilio, paraba, auxilio, hasta que llegué un momento en medio de la desesperación, yo dije, bueno, espérate que amanezca, ¿ok? Espérate que amanezca. ¿Tú estabas consciente de la hora? Yo estaba consciente de la hora, pero tenía un reloj como yo estuve en España, que tenía la hora de España. Entonces tenía como 5 o 6 horas más. Sí, sí. Entonces, pero te puedo decir que llega un momento en que uno piensa de todo, porque yo sentía que estaba sepultado. Además, sin Melissa, poderte mover, Orlando, sin- sin poderte mover. Sin comer nada, sin tomar Sí, nada. no, lo que tenía era ganas de tomar mucha sed y un refresco muy particular, cero, que yo tomo, que yo quería era, claro, yo estaba deshidratado. Sí, las yo ansias tenía también. muchas heridas, sí, pero muchas, ¿no? Entonces, pero no era nada para la... ¿Y Kender, qué fue lo más complicado del rescate? Bueno, lo más complicado fue el tiempo, el lugar donde estábamos, porque era aproximadamente como del lugar de donde yo pude entrar a donde estaba él, era como un sótano. La temperatura era muy alta, era aproximadamente 40 y pico grados centígrados, sí, 45 grados Hacía centígrados. mucho calor. El Sí, momento del yo rescate, estaba- sí. yo El momento del sudaba. rescate ya era casi mediodía y bueno, fue bastante complicado porque todo el rescate fue prácticamente con las manos. Fue con las manos, fue Todo con las y manos. No Dios. contábamos con ningún tipo de equipo de rescate, de ¿Y quién te iluminación. estuvo ayudando Al yo llegar al lugar, al saber ya la situación a la que me estaba enfrentando, yo coordiné con unos alumnos de la policía y los adoctriné, ¿verdad? Para entrar al lugar y cumplir Con el las objetivo, manos, pues, las que era lo que herramientas de ellos queríamos fueron las hacer. manos y las ganas. Y Dios. El espíritu. sí, que Y luego, eso, ¿no? luego de poder sacarlo, como ven en las imágenes, en el video, lo monto en mi carro personal
y salimos hacia Caracas. Y él estaba muy grave, la respiración estaba fallando, Sí, estaba complicándose todo. No habían ambulancias, no había nada. Sí, en ese Yo momento mismo no tuve había que- como para estabilizarlo allí en La Guaira No, porque, no, no, porque nada. habían pasado apenas unas horas Claro. de... Sí, habían pasado 20 horas Claro. y La Guaira estaba devastada. colapsado totalmente. Claro, y ahí entonces insisto en la pregunta inicial. Sí. ¿Cuál fue el diagnóstico cuando te reciben? Ok, allá voy, Orlando. El diagnóstico, que lo supe después, es que yo tenía el pulmón... Un derrame pleural. A 600 cc de sangre en el pulmón izquierdo. Tenía problemas en el riñón. Me querían dializar, me querían meter en terapia. A mí él me lleva al Domingo Luciani, Para estabilizar. donde además estoy muy agradecido porque el servicio fue excelente. Los muchachos muy jóvenes, todos preparados, unos estudiantes, otros ya médicos graduados, con aquel amor, con aquel todo, cómo me trataron, cómo me cosieron, cómo me curaron. Hubo momentos que yo perdí La noción del sí, tiempo. Sí, la noción del tiempo y hasta inclusive me imagino que me desvanecí, pues. Me trataron, te repito, excelente. Yo llegué, bueno, a mí me tuvieron que sacar al tercer día porque ellos querían entubarme. Yo les decía que no, porque me daba miedo, ¿no? Entonces yo llamé por Claro, se intermedio estaba mío. complicando ya, el estado de él empezó a complicarse, la creatinina estaba en 44.000. Claro, esto que te ponen aquí para el oxígeno, sí. la tenía en menos en 62, imagínate. Sí, los valores estaban Cuando muy normalmente es alterados. 97, 98. Entonces, a pesar de que me atendieron muy bien, el hospital, por supuesto, tiene carencias que hay que mandar a hacer exámenes fuera y mi hija, mis hijos y mi familia decidieron sacarme de ahí. Y ¿Cuántos hijos tienes en total? Tengo 4 hijos en total. Sí. ¿Y cómo sabías que era, ¿Qué era él? quién te Bueno, iba? porque él se parece mucho a mí. ¿En serio? Sí, a pesar de que él es más serio. Y yo dije, no, Kender es pila, Kender vive. Kender. Es que yo vería lo mismo. Si ni Dios lo quiera, a él le pasa, yo me lanzo, yo no estoy esperando que... Y más, te repito, que las autoridades pobrecitas no tenían los recursos, no tenían nada. Enrique, vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguro, mi amor, Porque todavía siento que Falta le un queda pedacito de la historia. un final a esta historia y Seguro. no hemos terminado. Seguro. Gracias, Melissa. Enrique Izquierdo y Kender Izquierdo, padre e hijo, el afectado y su salvador. Gracias. Su hijo, además. Mi hijo. Pero a mí lo que me impresiona es que entre 4 hijos tú supieras que Kender es el que te iba a sacar Bueno, y fue porque- realmente quien fue. Porque mis otros 3 hijos están fuera. Ah, ok, Claro, ok. Ah, claro, bueno, yo tenía todo el también por apoyo eso. desde fuera, ¿no? Ah, bueno. Pero Él él era el que que- No, estaba pero aquí. yo también creo que los padres al final saben cuál es la personalidad de cada hijo Claro. y para qué tipo de respuesta puede dar cada uno en una situación determinada. No, Orlando, lo que él hizo aquí, mis hijas lo hicieron también desde allá. Ellos estaban coordinados, pero así. Qué así. bueno, qué bueno. Vamos a una pausa y volvemos con más de este operativo. Son las 10:32.